¿Qué tal, chicos? Bienvenidos nuevamente a este nuevo vídeo de YouTube. Esta vez vamos a hablar de una de las facultades más elevadas que tiene el ser humano, ¿ok? Esa que te va a llevar a ayudarte a construir la vida que quieres. Esa que yo he venido utilizando durante todo este tiempo para poder crear la realidad que tengo ahora mismo. Así es que, bienvenidos y pasamos con el vídeo. Y esa facultad más elevada del ser humano no es nada más y nada menos que la intuición. Ok, la intuición, chicos. Esa voz interior que te habla todo el tiempo, que te está indicando qué camino tienes que tomar, cómo tienes que hacer las cosas, qué dirección, hacia dónde tienes que ir, y que muchos lo hemos evitado. Yo también hace mucho tiempo no sabía escucharla. Es decir, hasta que yo no pude buscar ayuda para saber cómo escucho la voz de la intuición, no me pude dar cuenta exactamente cómo es que la tengo que escuchar. La voz de la intuición es esa vocecita que siempre te está diciendo qué es lo que tienes que hacer, hacia dónde tienes que ir. ¿Qué pasa? Que nosotros, el ser humano, no la escucha porque tiene mucho ruido en la cabeza. Tú estás escuchando muchas voces, que esas voces no es la voz de tu intuición. Son esas voces de tu mente, de esas creencias que tú has venido repitiendo muchos y muchos años. Son esas voces que te están ahí taladrando todo el tiempo. Entonces, ¿cómo diferenciamos la voz de esa mente, de esa voz de ruido, con la voz de mi intuición? Muy sencillo. A ver, aquí hay varios pasos que tenemos que hacer, ¿ok? Uno de los pasos es darte cuenta exactamente quién realmente tú quieres ser. ¿Qué persona quieres ser? Es decir, ¿quién quieres ser? Es decir, ¿cómo quieres ser tú en tu futuro? ¿Qué es lo que quieres tener? ¿Con qué personas te quieres rodear? Todo eso te va a ir dando una claridad de cómo darte cuenta para poder escuchar la voz de tu intuición. Por ejemplo, en mi caso, ¿yo cómo empecé a escuchar la voz de mi intuición? A ver, la voz de la intuición nosotros siempre la escuchamos, pero la dejamos muy atrás. La dejamos atrás como que, ay, da igual, sin darnos cuenta, sin saber que esa voz es lo que nos va a llevar hacia el futuro que nosotros queremos construir, hacia esa meta, hacia ese objetivo, todo. O sea, la voz de tu intuición es esa voz tuya, construida de tu alma, que te dice que sabe exactamente hacia qué dirección tienes que ir. Lo que nosotros siempre estamos escuchando no es exactamente la voz de la intuición. La estamos obviando, la estamos poniendo de lado todo el tiempo. Entonces, por poneros un ejemplo, en mi caso, yo quería quería vivir la vida que estoy viviendo ahora mismo. Por ejemplo, poder viajar a cualquier lugar del mundo, pues poder ayudar a mis padres, poder estar una temporada en un lugar, poder estar una temporada en otro lugar y así sucesivamente. Vale, una vez que yo tengo en mi cabeza claro quién quiero ser y hacia dónde quiero ir y de qué forma tengo que hacerlo paso a paso. Cuando yo tengo muy claro lo que quiero y hacia dónde quiero ir, es ahí cuando yo me conecto conmigo misma para saber qué paso tengo que dar. Porque si tú no te conectas contigo mismo, contigo misma, no vas a ser capaz de escuchar la voz de tu intuición, no vas a ser capaz de dar ese siguiente paso. Vas a dar un siguiente paso, pero ese paso va a ser hacia otra dirección. No va a ser a la dirección que tú quieres
que realmente tu interior te dice que tienes que ir para poder lograr eso. Primero me va a decir, tienes que tener claridad mental. ¿Y qué es, o sea, y qué tengo que hacer para tener claridad mental? Pues tendré que levantar mi energía todos los días, tendré que cuidarme, tendré que alimentarme bien, tendré que apagar mucho el ruido de mi cabeza. Cuando la voz de mi intuición me dice, Eli, tienes que tener claridad mental. Ok, vale. Entonces yo, como ser humano, pues digo, vale, ¿hacia dónde tengo que ir? ¿Cómo tengo que hacer para tener claridad mental? Entonces hago todos esos pasos que ya os dije. Alimentación, pues ir a hacer deporte, levantar mi energía, comer bien, rodearme con las personas adecuadas. La voz de mi intuición me va a decir, por ejemplo, todas las mañanas, Eli, levántate temprano y ponte a estudiar un poco, porque de acuerdo a esto, tú vas a empezar a tener más sabiduría, más conocimiento para ir hacia esa dirección. Y yo, como he decidido que lo tengo que escuchar, pues me levanto antes y empiezo a estudiar. La otra voz, que es la voz que yo siempre he estado construyendo todo este tiempo, me va a decir, no, Eli, quédate en cama, que hace frío, que un poquito más, y bla, 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 bla. Mucho, mucho ruido. Pero yo, como ya empiezo a ser consciente de que tengo que escuchar a la voz de mi intuición para poder llegar al sitio donde quiero estar, la Eli coge y se levanta. Mi yo superior coge y se levanta. Y empieza a tomar acción hacia esa dirección. ¿Vale? Entonces, mi yo superior empieza a decir, Eli, pues tú te ves de esa manera. Digo, ok, ¿cómo es lo que tengo que hacer paso a paso para yo llegar a verme así? Pues tendré que verme con un mejor cuerpo. Ok, entonces, ¿qué tienes que hacer para verte con un mejor cuerpo? Pues alimentarme bien, ir al gimnasio, hacer deporte y tal. Perfecto. Entonces ahí yo ya empiezo a diferenciar cuál es la voz mía de esa creencia que yo he ido creando únicamente por mi entorno, o la voz real de mi interior que me dice hacia dónde tengo que ir. Ok, esa es una forma de escuchar la voz de tu intuición. Es muy importante también aquí diferenciar cómo te habla la voz de tu intuición y cómo te habla la voz del miedo. La voz de tu intuición te va a decir, hazlo de esta manera. ¿Y cómo te vas a dar cuenta si es la verdadera voz de tu yo superior? Es porque después tienes tranquilidad, independientemente de la decisión que hayas tomado. Si la decisión igualmente no es lo que te gusta, pero luego te trae tranquilidad, significa que lo has hecho escuchando a tu yo superior. La otra voz del miedo es que te dice, no, no lo hagas, no lo hagas. Vas y no lo haces, pero después te quedas con eso, ay, ¿por qué no lo hice? Tenía que haberlo hecho así. Esa es la voz de tu intuición que te está diciendo, tenías que haberlo hecho así. Y por ejemplo, cuando yo quise dejar pestañas y dedicarme lo que es a esto del desarrollo personal, la voz de mi intuición me venía diciendo todo el tiempo, no me dejaba ni dormir. O sea, es decir, Eli, tienes que mostrar esto que sabes, tienes que ayudar a otras personas, tienes que hacer esto, tienes que hacer así de esta manera, ponte a grabar vídeos, enseña al mundo cómo tú llegaste, enseña a otras personas también que no tienen fe, que tienen miedo, enséñalos que tú eres mujer, que tú eres una chica que ha venido desde la nada y que ha construido todo esto. Enseña y tienes que dar fe que otros también lo pueden lograr. Y mi intuición me venía todo el tiempo y me decía eso. Y por las noches, hasta que dije, no, ya está. O sea, cogí
y empecé. Dejé todo y empecé con esto, lo que estoy haciendo ahora. Grabar vídeos y poner información y bueno, lo que veis vosotros. Entonces, si yo no seguía la voz de mi intuición, esa voz iba a estar todo el tiempo así. Por ejemplo, cuando vosotros estáis en una relación que no es la 100% la adecuada, la que vosotros realmente queréis, pero únicamente os quedáis por no quedaros solos o por simplemente por estar acompañados, pero vuestra voz, vuestro interior os dice, no tienes que estar ahí. Esto no es para ti, esto no te da tranquilidad. ¿Por qué sigues ahí? Pero tú sigues, tú sigues, tú sigues, hasta que sufres, hasta que te pasa esto, te pasa el otro y sigues sufriendo. Y la voz de tu intuición te dice, salte ya. Y tú por miedo, por apego, no te quieres ir. Entonces, esa vocecita que te habla, que siempre va a ser la verdadera, esa vocecita de Dios que te dice, para que tú no sufras, para que sigas esa vida que tú te mereces, esa vocecita es la que tú la tienes que hacer caso. Y así con todo, en todos los sentidos, no solamente en las relaciones, es en todo, con las otras personas, con tus hijos, con tu cuerpo, con la comida, con todo, con los sentidos, con lo económico, por ejemplo. Tú quieres montar ese negocio, pero esa vocecita de tu interior te está diciendo, tienes que hacer eso, porque eso a ti te va a ayudar a poder vivir la vida que tú quieres. Pero luego entra la voz del miedo y te dice, no, ¿por qué lo vas a hacer? Eso no es posible para ti, da mucho trabajo y bla, bla, bla. Y por miedo, mucha gente se queda sin cumplir sus sueños. Mientras la voz de la intuición te está diciendo todo el momento, a todas horas, hacia dónde tienes que ir. Pero tú a veces prefieres escuchar la voz del miedo. Entonces, cuando tú empieces a escuchar esa vocecita tuya de tu interior que te está diciendo, hacia aquí, muévete hacia aquí. Cuando tú empieces a escuchar, es ahí, chicos, de verdad, es ahí cuando todo empieza a cambiar. Os lo digo, o sea, ya podéis ver mis resultados. ¿Cómo llegué hasta aquí? Escuchando la voz de mi intuición. La voz de mi intuición me dice, Eli, graba ese vídeo. Ok, ahora hago caso y grabo. Antes decía yo, no, qué miedo, ay, no, me da vergüenza, me van a criticar, ¿qué me van a decir? No puedo hablar y me tartamudeo y me quedo sin palabras y tal y tal y tal y tal y bla, bla, bla. Y yo no grababa. Y después me sentía como en culpa. Y imaginaros, la culpa es una de las vibraciones más bajas que puede tener un ser humano. Y ese es el problema. Mucha gente vive, no escucha la voz de su intuición y empieza a vibrar en culpa, en culpa, en culpa. Imaginaros estar vosotros todo el día en culpa, en esa vibración, en esa energía. No vas a atraer las cosas buenas a tu vida, la abundancia a tu vida. Os aseguro que cuando empecéis por ese camino de saber escucharla, de saber escuchar vuestra intuición, aunque los frutos no sean para mañana ni para el mes que viene, aunque no sean, chicos, vuestra vida empieza a cambiar. Porque cuando vosotros empezáis a vibrar en ese yo superior, en ese, aunque no lo veas en el plano físico, aunque no lo veas, por ejemplo, yo al principio yo no veía nada de lo que estoy viviendo ahora en mi plano físico, pero yo lo veía aquí todo el tiempo, en mi cabeza todo el tiempo. Eso estaba ahí. ¿Quién era yo? Ese físico que tenía. ¿Quién era la Eli? Saludable, que ya no tenía depresión, no tenía ninguna enfermedad, no tenía ninguna anemia. Vibraba en abundancia. Ayudaba a su familia. Yo me veía así. Yo en el plano físico no veía mi realidad, decía, joder, pero yo
sabía que yo iba a lograr, porque yo decía, cuando empecé a ver las personas que yo seguía, que ellos decían, escucha la voz de tu intuición, así hemos logrado también nosotros. Y yo ya me mantuve firme con mi fe y dije, voy a seguir la voz de mi intuición. Y llevo siguiendo la voz de mi intuición desde hace varios años. Y esa voz es la que me ha traído ahora mismo donde yo tengo resultados. Es que chicos, no opaquéis esa vocecita que os dice a vosotros exactamente hacia dónde tienes que ir. Primero, ver quién quieres ser. Pensar como tu yo ideal. Y ese yo ideal, ¿cómo se comporta? Cuando empieces a ver exactamente a tu yo ideal, empiezas luego a saber, ok, mi yo ideal actúa así, tu voz de tu intuición te va llevando, te va llevando, te va llevando, te va llevando. Pues eso, chicos, espero que os haya quedado claro un poquito más cómo escuchar la voz de tu intuición, ok. En mi escuela hablamos de todo eso paso a paso, cada uno, yo veo cada uno lo que me vais contando y entonces ahí es donde yo también os echo una mano cómo poder escuchar realmente a cada uno personalmente vuestra voz de tu intuición, hacia dónde quieres ir y saber diferenciar cuál es el miedo, cuál es la intuición. Si quieres unirte únicamente te vas al link de la bio, ahí está el link de la academia y bueno, pues nos vemos dentro. Ya estaremos hablando un poco más en la academia o haré otro vídeo más explicativo de todo esto, cómo van las facultades elevadas del ser humano. Bueno chicos, hasta la próxima. Espero veros en mi próximo vídeo. Os quiero muchísimo.